libremente. Así deberíamos vivir. Eso sí, sin olvidar la responsabilidad que la libertad conlleva. Bienvenida al podcast para emprendedoras, donde emprender, aprender, decir la verdad y cometer errores se hace libremente. Episodio número 15. Entrevista a Elvira Fernández, maestra en la educación pública y emprendedora. Bueno, estaba comentando que nos conocemos desde hace mucho porque Elvira y yo, pues, yo qué sé, ¿cuántos años, Elvira? Muchos porque, pues mira, nos conoceremos poco después de que yo empezara con el blog, porque Mónica fue quien me ayudó a sacar ese blog adelante, a ponerlo bonito y pues a lo mejor 4 años, bien. 4 o 5 años iba a decir yo, 5 años o algo así, ¿no? Por ahí anda la cosa, ya hace años, ¿eh? Y es que además Elvira vive aquí al ladito. Vivimos muy cerquita, a 10 minutos. A 10 minutos. Que bueno, eso no significa que nos veamos mucho, porque al final andamos las dos tan a full, que no nos vemos mucho, la verdad. Pero sí que mantenemos la relación en todos estos años y claro, yo antes no emprendía, conocí a Elvira, tenía un blog, yo tenía mi blog también de educación y demás, entonces en el mundo educativo es lo que nos ha unido más, yo creo que más que los blogs y demás, que eso fue como lo que empezó, por lo que nos unimos, pero al final lo que nos unió más es el tema de la educación y demás, ¿no? Elvira es funcionaria, bueno, ahora yo voy a dejar que se presente, pero quiero dar una pequeña introducción para que lo flipéis un poco con quién es Elvira, porque es verdad, porque Elvira, aparte de ser funcionaria, que es maestra en un cole, en primaria, ¿no? Es música, es músico, que se dice en masculino, pero no me gusta, no me gusta nada, la verdad. Músico, es divulgadora a tope, esto ya es una cosa que lleva ella dentro, en la sangre, ¿no? Esto de ser divulgadora. Casi que le vino después el nombre de ser divulgadora que el hecho de ya practicarlo directamente porque le nacía. Además es escritora, no os lo perdáis, escritora, y no sé si algo de compositora tendrás por ahí también, seguro que sí. Y hoy lo está petando en la docencia de un modo único y yo quiero que comparta aquí con todas nosotras cómo está emprendiendo dentro del funcionariado, cómo ha nacido esa parte emprendedora de ella. Y quiero que nos comparta esa visión. Entonces, primero de todo, quiero que te presentes tú a tu manera un poquito y después pasamos. Bueno, pues yo nada, no voy a añadir mucho más. Nadie me puede hacer una presentación mejor que Mónica Lemos, porque ella es brillante para sacar lo mejor de todo el mundo. Entonces, nada, decir que bueno, que lo primero que estoy encantada de estar aquí porque el trabajo que hace Mónica es de verdad digno de admirar, ya no solo por su valor como profesional, sino por su calidad humana, porque fijaros ya cómo me presenta para darnos cuenta de la persona que es y del valor que tiene. Y estoy así como muy emocionada y todo. Y nada, yo poco más que añadir. Soy docente, soy inquieta, entonces me apunto a cualquier locura y eso me ha llevado a ganar diferentes experiencias y hoy pues puedo hablar un poquito de cada una de ellas, pero si puedo hablar de esto es porque Mónica le ha dado valor a lo que hago. Y yo no me olvido de que Mónica a mí me ha ayudado mucho. Entonces, yo estoy aquí porque ella ha sido clave en mi vida, me ha ayudado un montón a crecer y un momento más guay que este porque sí. A lo mejor lo que no te digo en persona, voy y te lo digo aquí en el directo de Instagram, por favor, ¿eh? Me estás quitando los colores aquí, que digo, madre mía. Bueno, también que se me olvidó decir que montamos una web, un blog juntas, Planeta Hiedra se llama. Lo que pasa es que lo tuvimos que dejar porque es que estábamos a tantas cosas que no dábamos para crear contenido en esta web. Aún está activa.
planetayedra.com, pero es que no nos da la vida, no nos da la vida, y esto, pues cualquier blog o cualquier tal hay que darle mucho tiempo. Al final, pues estamos centradas en los nuestros y no pudimos, ¿no? Yo sigo con la esperanza de que algún día encontremos ese huequito de tiempo que nos permita darle caña a ese proyecto, porque la verdad me encanta. Pero bueno, ya hace tiempo que yo, igual que tú seguro, acepté que no me va a dar una vida para hacer todo lo que me gustaría. Y lo digo muchas veces, ¿no? Porque no da la vida. La verdad, Mónica, yo estoy incluso buscando alguna actividad que me relaje porque noto que estoy a tantas cosas y que soy tan activa que ahora mismo necesito, y después de toda esta temporada de confinamiento, creo que a veces necesito un poco parar y tener una actividad pues más relajante y no tan de ordenador, no tan de tecnología, porque sí. Pero bueno, yo lo recuerdo con muchísimo cariño Planeta Hiedra, porque yo sí que cuando nos juntamos podemos arreglar el mundo, ¿eh? Me salió ahí hasta el gallego. Es que las mentes tienen mucho feeling y claro. Además, en la pasión más profunda que tenemos, bueno, la creencia más profunda que tenemos es que todo parte de la educación. Y como esto nos une muchísimo, es un valor que creo que nos une muchísimo, y precisamente un poco de esto vamos a hablar hoy, ¿no? De la unión entre la educación, el emprendimiento, esa parte divulgadora tuya. Y vamos a empezar entonces hablando por esa pregunta más rara, o que la gente pueda decir, ostras, ¿y cómo, no? Aunque yo ya he hablado con Jorge, que Jorge es funcionario también y tiene su blog y que lo está petando y demás, Cocinillas TM5, pero ya no es lo mismo, ¿vale? Tú ya es en otra área, ya es diferente, y sí realmente estás emprendiendo. ¿Por qué una funcionaria, profesora, maestra, se ve motivada a emprender de alguna manera? ¿Y de qué manera, no? Bueno, a ver, yo creo que cuando uno trata de mejorar en su práctica docente, ¿no? Que eso debe ser algo que todo el maestro lleve dentro, ¿no? De ir mejorando, de intentar ser cada día más competente, en algún momento tiene que surgir el emprendimiento. Porque, como te comentaba, lo que no puede ser es que tengamos una competencia básica, para quien no conozca esta nomenclatura, ¿no? Pues en educación hay una serie de competencias clave, porque se trata de educar para que los niños sean competentes, no en almacenar contenidos, ¿no? Pues no puede ser que tengamos una competencia básica o clave que sea el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, y que un maestro no emprenda. ¿Cómo no va a emprender un maestro si tiene que hacer a los alumnos capaces de emprender, de tener un sentido emprendedor, de sacar adelante un proyecto, una idea? Entonces, ¿cómo puede ser que esta competencia, además, te lo digo, Mónica, porque yo así lo vivo, está como tomada chirigota? Total. Es como la que queda, ¿no? La digital también estaba hace unos años. Ahora ya, después del confinamiento, nos empezamos a dar cuenta de la importancia de la competencia digital, ¿no? Y yo creo que van muy unidas la competencia digital y la competencia en el espíritu emprendedor. Porque tenemos que hacer a niños y a niñas capaces de crear proyectos, de crear cosas. Eso, no sé, desarrolla tantas habilidades, la creatividad, la iniciativa, no sé. Entonces, a mí me surgió un poco desde el aspecto de madre, tengo que reconocerlo, que fue lo que me cambió un poquito pues la mirada, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser básico en la vida de cualquier docente. Hacer un punto de inflexión y decir, yo tengo que emprender. Total, y además ahí se nota el espíritu vocacional de un maestro, ¿no? De una maestra, porque tú tienes el objetivo de educar al futuro social, ¿no? Al futuro de la sociedad. Entonces, quedarse solo en lo que el sistema te dice que tienes que hacer, que tienes que decir, no sería un buen ejemplo para todos estos niños y niñas. Entonces, explícanos un poquito en qué área emprendiste, o sea, ¿por dónde te fuiste? ¿En qué momento has sentido que has empezado a emprender siendo funcionaria? Pues mira, yo para empezar, cuando me quedé embarazada, ¿no? Que sentí pues esas ganas de como contarlo al mundo. Tú sabes que yo empecé pues de una manera muy natural, ¿no? Ahí no tenía ideas yo ni de emprender un negocio, ni de buscar un nicho de mercado, ni nada. Simplemente pues me surgió, estaba en un momento muy, no sé, muy emocional
y me surgió volver a escribir, porque sí que es verdad que había escrito pues con anterioridad. Y fue cuando creé el blog, ¿no? Atención selectiva, voy a meter ahí la cuña, y poco a poco fui creciendo. Pues lo que contaba antes, tú me ayudaste muchísimo a crecer. Y este blog me trajo nuevas oportunidades. Algunas eran laborales, otras las tuve que rechazar. Ahora imagino que hablaremos de esto, por qué las tuve que rechazar. Pero a partir de ahí fui creciendo y creando toda una serie de proyectos. Esto también es emprender, aunque no saques un beneficio económico, sacas otro tipo de beneficios. Yo leí el otro día en algo que tú escribiste, que un texto que recuperé, porque sabía que íbamos a tener esta entrevista, en el que decías que tú emprendías para ser libre, que había muchos motivos para emprender, ¿no? Pues para ganar beneficio económico, para ganar fama, y tú decías, yo emprendo para ser libre. Bueno, qué poderío. Claro, pues esto es uno de los motivos por los que alguien se mete en un proyecto, ¿no? Pues para crecer, para sacar de dentro lo que tienes, que todos tenemos un montón de cosas que al final parece que hasta castramos o reprimimos. No, hay que sacar afuera, hay que mostrarlas al mundo. Y esto fue lo que me motivó, ¿no? Cómo empecé. Y a partir de ahí, pues llegaron toda una serie de cosas. Recuperé la escritura, empecé a escribir, recuperé cosas que tenía pues almacenadas del pasado. No sé, un montón de cosas. De hecho, aquí quiero hacer un apunte antes de que sigas, porque todo empezó con atención selectiva y me encantaría que supieran la audiencia qué es la atención selectiva, porque así se llama su blog, así se llama su web actual y la que lleva años trabajando de forma brutal con un contenido de valor increíble, de verdad, y donde mezcla la psicología con la educación. Y además desde una voz, no solo profesional, sino desde la voz materna también, ¿no? Entonces, wow, o sea, ya aquí acabo de soltar como unas perspectivas que se unen y crean un contenido de valor para cualquiera increíble. Entonces, cuéntanos un poquito qué es la atención selectiva. Bueno, pues la atención selectiva es un tipo de atención que responde, bueno, a la clasificación de Solver y Mathieu, que fueron dos psicólogos estadounidenses que clasificaron un poco los diferentes tipos de atención que tenemos. Uno de ellos es la atención selectiva, y esta es la atención que te da esa capacidad de eliminar todo tipo de distractores, ya sean pues ambientales o emocionales, para tú centrarte en una labor, ¿no? Para centrarte en una tarea. A mí me parece una destreza fundamental tener atención selectiva, porque yo soy una persona que tiende a la distracción. Como yo empiezo con la atención selectiva, pero no. Entonces, claro, en el momento de mi embarazo, yo ahí sí que sentí lo que era la atención selectiva de verdad, porque estaba como muy enfocada. Entonces dije, esto no se puede acabar aquí. Esto no se puede quedar en pues, lo que es el embarazo, la maternidad, lo tengo que aplicar a todos los ámbitos de mi vida. Ser una persona más ordenada, más centrada, eliminar sobre todo los distractores emocionales que a mí me afectan un montón y centrarme en lo realmente importante, llevar las riendas de mi vida. Y bueno, todavía lo estoy trabajando. Claro. Es difícil. Yo creo que es una cosa que además hay que trabajar continuamente, porque es una cosa que se adapta a las circunstancias, o sea, según lo que vayamos viviendo y demás. De hecho, Elvira, no sé si ha terminado, pero estaba estudiando psicología. Sí, bueno, lo tengo en stand-by ahora mismo. Me ha gustado todo. Hace ahora pues un par de años que lo dejé en stand-by, pero no dejo de leer cosas relacionadas con el mundo de la psicología. Otro día también hablaré de que me ha desencantado en algún momento, porque me parece que es una disciplina que etiqueta un poquito. Entonces, en lo que tiene que ver con la educación, no me gusta cómo trata la diversidad. Tengo que reconocer que ahí me ha desencantado y que esto ha desencadenado pues que me tome ese stand-by. Pero no dejo de leer artículos científicos, que eso pues sí que me gusta mucho, ¿no? Sobre todo de las últimas tendencias y para luchar un poco contra la infoxicación, ¿no? Que tiene que ver luego con la divulgación, imagino que lo hablaremos, de seleccionar qué información es la que me puede ayudar a ser mejor con una evidencia científica, que es algo que sé que a ti te mueve.
De hecho, aquí ya estás también dando a conocer otros valores tuyos muy importantes, que es, uno, la diversidad. Elvira es una persona que lucha siempre como maestra en difundir, en apoyar la diversidad en todos los aspectos inimaginables. Y claro, es que una maestra con conocimientos de psicología, con una vocación tan grande y que intenta aplicar todo esto de forma transversal continuamente, después de este blog y de todas estas experiencias y otras que yo considero un poquito más pequeñas dentro del proceso, llegó el momento de que nació ahí un proyecto en tu cole increíble que yo quiero que compartas. Y ahí es donde un poquito más explotaste y te viste con voz, ¿no? Empezaste a darte la oportunidad de... Cuéntanos. Bueno, pues nada, entre esta situación así como convulsa, que parecía que quería salir mi creatividad por todas partes, pues me sumé a lo que llamamos proyectos de formación del profesorado, los PFPP se les llaman, que hacen que a través de los centros de formación pues que están anexos a los centros donde trabajas, pues desarrolles prácticas para el beneficio de lo que es el profesorado y de los centros. Entonces yo empecé un poco con la educación emocional porque tenía que ver con ese momento que yo estaba con psicología. Psicología de la emoción fue una asignatura que a mí me cautivó, me encantó. Ya de hace muchos años, tengo que decir, aplicaba la educación emocional en el aula. Entonces, bueno, fuimos tirando por ahí y una cosa nos llevó a la otra hasta el rediseño de ambientes lúdicos, es decir, los patios. ¿Cómo podemos cambiar los patios para que la convivencia, los patios de recreo me refiero, para que la convivencia sea más positiva? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacerlos más democráticos para que no haya sesgos pues, de género o también de diversidad? Cuidado. Y ahí fue donde yo apliqué para la escuela todo lo que había aprendido emprendiendo con otras cosas anteriores. Ahí fue donde yo dije, no, si yo me meto, este proyecto tiene que tener una imagen corporativa, lo poco que yo había aprendido. A ver, este proyecto tiene que salir del centro, no se puede quedar en el trabajo de unos docentes. Y es más, ahora pienso que es que no se debería quedar ni en el trabajo de un centro escolar, que tendría que ser algo que se generalizase. Y de hecho, cada vez son más los centros educativos que apuestan por los patios inclusivos y por el rediseño de ambientes lúdicos, ¿no? De cambiar esos patios escolares, darles la vuelta, quitarles todo ese cemento que tienen y que todo niño y que toda niña puedan jugar, que es un valor muy, muy importante. Total. Es que... Emprendí de verdad, Mónica. Pero ahí sí que tengo que decir que ahí yo he emprendido, pero con todo el corazón. De verdad que lo he puesto todo en esos proyectos. Total. Es que a mí me alucinó que además el impacto que creó fue muy grande porque muchos otros coles quisieron saber, quisieron implementarlo, se unieron. Hubo un movimiento ahí cuando empezasteis a mover este proyecto muy grande. Y claro, es que había un curro detrás increíble. O sea, lo que es ver un patio de recreo, lo típico, con en la zona de baloncesto, fútbol y el libre, y ya está, a ver pues cómo los niños incluso, o sea, es que les preguntabais a los niños y a las niñas, ¿qué queréis incluir? Además, vosotros implementabais juegos populares, hacíais juegos diferentes que otros niños y niñas con diversidad podrían sentirse más incluidos en ese patio de recreo. O sea, no sé, tuvisteis un montón de cosas en cuenta. O sea, no es un proyecto de venga, vamos a poner aquí unos columpios en el patio de recreo. No. O sea, hay un proyecto pensado desde una parte humana para integrar a todo ese colectivo, ¿no? Que al final son los niños y las niñas, que después tenemos la parte de la niñofobia, que al final los adultos no pensamos tanto en los niños y en las niñas, y en cómo experimentan o viven su propia historia, su propia edad, su momento, ¿no? Entonces, darles todas esas herramientas para que de forma transversal y además jugando aprendan a ser mejores personas dentro de la sociedad también, ¿no? Porque es que si no les enseñamos no van a aprenderlo. Me pareció increíble. Y a raíz de ahí es cuando empiezas a dar charlas, ¿verdad? Y te empiezan a llamar con conferencias y cositas así. Cuéntanos.
Sí, a ver, el proyecto, la verdad que, como tú dices, se centraba sobre todo en que los niños crearan, ¿eh? Que tampoco quiero yo quedar aquí por encima de nada, porque el proyecto incluía, bueno, profesorado, alumnado y familias, concello, pero todo, vamos. Y luego gente que quiso colaborar, pues algún medio de comunicación, etcétera. Entonces, ese fue un proyecto que pues fue bien valorado, la verdad que nos lo trabajamos muchísimo, la gente trabajó, bueno, los niños curraron tremendo y hay que decir que incluso ellos construyeron esos cambios que ellos mismos diseñaron previamente, o sea que fue muy laborioso, pero luego tuvo recompensa, porque sí que es verdad que de los centros de formación pues de Vigo, de Pontevedra, de Orense, empezaron a llamarnos para ofrecer esa experiencia, ¿no?, a otros centros escolares que querían implementar pues los patios inclusivos o el rediseño de ambientes o incluso por otros proyectos de convivencia que nos surgieron a partir de lo del patio. Y bueno, te puedo decir que he pasado por más de 40 coles ya. O sea, lo cual ha sido una experiencia tremenda porque me ha hecho crecer muchísimo, he aprendido tremendo de un montón de centros en los que he estado y he visto otras realidades. He visto otros modos de hacer educación y eso es como boom, te hace boom todo y dices, bueno, yo a partir de aquí tengo muy claro que lo que es crecer en esa profesión y por dónde quiero tirar. Total. Es que cuidado, cuando te abres así, cuando ves que hay gente realmente implicada, porque habrá centros que no llaman y que no les interesa y que no quieren implicarse. Pero esos centros que de verdad ya muestran esa iniciativa de que les apetece, ya hay gusanillo ahí, ya hay algo. Entonces, enriquecerse de todo eso y demás, increíble. Y además, supongo que en base a tu experiencia de llevar esto todo a cabo, de hablar con todos esos centros y todo esto, te empiezan a surgir un montón de ideas. Digo yo que tendrás la cabeza como un bombo. A cada centro que iba yo me fijaba o en cómo estaba organizada la biblioteca o en el proyecto que tenían expuesto. Y siempre, bueno, iba con una compañera mía que se llama Isaura, que ahora ya no trabaja conmigo, siempre preguntábamos, ¿y este proyecto? ¿Y cómo lo habéis hecho? Pues qué interesante. Y luego siempre nos quedábamos con ideas que pudiésemos aplicar, no desde la copia, pero sí adaptando en nuestro propio centro, porque al final de las experiencias de los compañeros es como tú realmente creces, porque ves otras realidades. Bueno, y he visto cosas increíbles. Y he pasado por centros que han hecho unos cambios espectaculares, que van ganando premios a nivel nacional. Bueno, he pasado por centros que me han hecho replantearme mi propia experiencia. Con eso te lo digo todo. La verdad que he crecido mucho y yo a este proyecto, al patio que soñamos, pues no puedo más que agradecer que aunque he tenido que liderar, cosa que no me gusta, tú lo sabes, porque me genera muchos conflictos emocionales, aunque he tenido que liderar, me ha dado mucho. Claro. A ver, siempre que crecemos tenemos resistencias, tenemos momentos de resistencia, ¿no? Y, oye, es que crear o construir o crear esa metodología de ese modus operandi, de qué vamos a tener en cuenta, qué no, además teniendo en cuenta que es que se tienen muchas cosas en cuenta en este proyecto, de crear patios de esta forma, inclusivos y demás. Que lo mínimo fuera eso, pues no me parece tanto, Elvira, merece la pena seguro. Desde luego que merece la pena. Merece la pena y además que te ponen una tesitura a lo mejor en la que no te habías visto. Porque yo no me había visto, de verdad. Pero una cosa fue llevando a la otra y bueno, yo ahora estoy pues muy contenta del camino que he llevado. No ha sido fácil, pero estoy muy contenta y el resultado merece la pena. Sobre todo porque, claro, la gente lo que ve es lo bonito, lo impresionante y tal, pero yo me quedo con cada mínimo gesto y con cada mínimo trabajo de esos niños que lo dieron todo y que trabajaron, pero bueno, tremendo. Total. Esa satisfacción de ver las cosas hechas después, ¿no? De ver todo el proceso, cómo se vivió, de además, una cosa, esa experiencia por parte de los niños y las niñas con las que trabajasteis, no se les olvida jamás eso, ¿eh? Eso quedará con ellos toda la vida y ellos replicarán esas ganas de hacer cosas nuevas, de emprender, porque
como decía aquí alguien en comentarios, Profe Plus, decía, me da pena que el emprendimiento solo se asocie al negocio. Totalmente. En este caso, por ejemplo, he levantado aquí los comentarios. En este caso, por ejemplo, estamos viendo cómo emprender, en el caso de Elvira, y vamos a hablarlo también, no se basa en el dinero en sí. O sea, el dinero es una consecuencia, como yo lo veo, como mentora de emprendedoras además, yo lo veo como que el dinero es una consecuencia de todo el valor que tú estás aportando, ¿no? Si implica beneficio económico o no implica beneficio económico dependerá de las necesidades que tú tengas, obviamente. Si yo me voy a dedicar solo, si Elvira se dedicara solo a hacer este emprendimiento del patio que deseas, por ejemplo, este proyecto, necesitaría un intercambio de valor monetario para vivir, para poder sostenerse y demás. Pero como ella tenía su propia profesión también y además lo estaba emprendiendo dentro de su propia profesión, pues las cosas son diferentes. Pero sí que se extendió un bracito donde ahí sí que hay una recompensa económica por otros esfuerzos y otros trabajos, ¿no? Al final sí que tenemos muchas creencias limitantes en base al dinero que a veces nos limitan en decir, ¿por qué tengo que cobrar? No quiero cobrar dinero. El dinero es una forma de intercambiar valor, ya está. No es nada más que esto. Si le ponemos más juicios de valor al dinero, pues entonces podemos caer en la ambición, que si no sé qué, que si no sé cuánto. La ambición es buena, porque para hacer proyectos así, por ejemplo, hay que tener ambición. Depende para que lo usemos y de qué manera, obviamente. Si no tenemos deseos bondadosos, si no tenemos objetivos bondadosos, pues obviamente no será cuestionable todo lo que hagamos. Pero emprender por el simple hecho de cubrir una necesidad no siempre es un negocio. De hecho, las ONGs y demás lo hacen, y muchas no tienen ni para tirar para adelante, pero tiran para adelante no sé cómo, y es un emprendimiento, ¿no? Y están haciendo y buscan el dinero porque necesitan el dinero, obviamente. Son donaciones, son lo que quieras, pero es un negocio también, que negocio en sí no tiene por qué ser solo orientado al dinero, sino también yo sé que existe una necesidad, Elvira vio ahí la necesidad de la diversidad, la inclusión en el patio de recreo, veo una necesidad, creo una solución, una alternativa, creo un proyecto, lo emprendo y ya está. Esto. Hey, ahora que llevas un rato escuchando este episodio, te recuerdo que puedes suscribirte a este podcast para no perderte ninguno de los episodios cada martes a las 8 de la mañana y que además puedes apoyar este contenido simplemente dejando un like, un comentario o compartiéndolo en tus redes sociales favoritas. Ahora vamos a contar por qué, de qué maneras emprendes, porque además no solo has emprendido así, también has emprendido de otras maneras que como escritora ahí arrancaste y le diste mucho how. Y a mí me gustaría que hablaras de esto y que te has metido también de podcaster ahora, así estos últimos meses, que me ha encantado. Pues sí, a ver, pues yo te comento, cuando empiezas a crecer o a meterte en proyectos, sí que es verdad que eso es un subidón muy grande. Porque la parte de inicio, tú lo sabes, de un proyecto, eso es un boom de adrenalina y una vez lo has vivido ya no paras. Yo, de hecho, ahora con mis tutorías siempre tengo un proyecto de emprendimiento. Pues un año la prensa digital, este año pues nos vamos a animar con la radio, otro año fue un proyecto anti-bullying. Quiero decir, luego siempre la acabas aplicando al aula. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que lo que apliques en el aula es emprendimiento igualmente, aunque no veas el beneficio económico. Que yo tengo que reconocer que a partir del patio que soñamos, algo sí he visto, porque claro, también es mi tiempo. Es prepararme, es analizar cada centro y vamos, que no todo debiera ser gratuito. También es cierto que me he perdido oportunidades monetarias por el hecho de ser funcionaria. Luego, si quieres, pues lo... Sí, explícalo ahora ya. Pues mira, yo como funcionaria tengo como una responsabilidad para con el Estado. Mi jornada laboral es de 37 horas y media. Entonces, un porcentaje de horas son presenciales en el centro escolar.
Y luego, evidentemente, queda otro tanto de ese contrato laboral, bueno, que no es contrato, que en realidad tú lo que firmas es esa oposición, ¿no? Pero tú tienes pues esa obligación para con el Estado de trabajar en tu casa, porque evidentemente el trabajo de aula no solo es en el colegio, hay pues un trabajo de preparación de las clases y luego de corrección de tareas y de evaluación y autoevaluación que te lleva un tiempo. Sin embargo, a mí me queda tiempo libre, porque yo soy una gran gestora de mi propio tiempo, porque entiendo que esa es la manera de ser feliz. Gestionar bien el tiempo. Pero yo no me puedo dedicar a otra opción laboral. Si a mí me surge, pues ya sea por lo de escribir o por lo que sea, si me surge otra opción laboral, yo solo tengo derecho a emplear un total, yo ya no sé si son 30 o 50 horas, no estoy segura y no quiero dar mal el dato. Pues un total de 30 horas al año, es decir, 30 horas a mayores de lo que yo trabajo en el año. Y a mí esto me parece muy injusto, porque ha sido en ese momento en que yo he emprendido y en que yo me he dedicado a otras cosas que no fueron ser profesora, que yo mejoré como docente. La competencia digital la mejoré al 1000%. A mí el confinamiento no me pilló de sorpresa, porque yo ya podía implementar un montón de cosas que yo había ganado. Yo utilicé el blog en el confinamiento y me fue súper fácil. Yo utilicé un montón de cosas durante esta temporada de la educación digital y me fue muy, pero que muy fácil, porque yo eso ya lo había ganado de antes. Pero ese trabajo no se puede monetizar, porque vivimos en una sociedad que no entiende realmente lo que educar es. No lo entiende y se piensan que los docentes nos pasamos a lo mejor las tardes sin hacer nada, tomando cafés o por ahí de fiesta. Y no es así. De hecho, la ley, o sea, según por lo que cuentas, tienes 30 horas anuales extra, o sea, aparte de trabajar en tu propia profesión, para dedicar a otro tipo de trabajo, a otro emprendimiento, a lo que sea. Pero 30 horas anuales, claro, esto ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, pero si tú tienes un blog monetizable o si tú tienes un proyecto online 24 horas abierto, monetizable o lo que sea, o algún tipo de tal, no se puede tampoco. O sea, eso ya ni está arreglado ni nada. Por eso que lo único que sí se puede es a lo mejor las publicaciones literarias, porque ahí sí que hay cierta permisividad, pues porque es algo pues a nivel creativo y de hecho en los concursos de traslado lo valoran como positivo, ¿no? Vale. Pero tú no puedes tener un negocio online, no puedes emprender a mayores de lo que el emprendimiento supone a nivel escolar, ¿vale? Yo, por ejemplo, esas charlas que doy del patio para diferentes colegios, tengo que tener cuidado, bueno, ya lo tienen en los centros de formación. Yo no me puedo pasar de esas 30 horas, porque si me paso de esas 30 horas tengo un problema con lo que es, bueno, con la administración. Lo único que podría hacer es reducir mi jornada a la mitad, cobrando evidentemente la mitad del sueldo. Claro, eso también para quien quiera, porque a mí me gusta estar en el cole, a ver. Pero insisto, yo gestiono mi tiempo. Si a mí me da, ¿por qué no me lo permite? Si además eso me hace crecer como docente. Total. ¿Y por qué dejas a un médico hacerlo, pero a un docente no? Ah. Claro, es que ¿por qué un médico puede tener una consulta privada y un docente no se puede dedicar a otros negocios para mejorar la educación fuera del ámbito escolar? Porque yo no puedo implementar los patios inclusivos en mi pueblo. ¿Por qué no lo puedo hacer para que los niños de mi pueblo estén más incluidos en el juego y no se deje a ningún niño sin jugar? Por ejemplo. Pues no se puede. De momento no se puede. Ahí esa pregunta ha sido un boom de encontrar una incongruencia en el sistema, como se pueden encontrar muchos, pero una incongruencia muy grande. ¿Por qué en un sector sí y en otro no? ¿Por qué yo puedo ser incluso vamos a algo mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué yo puedo ser profesora funcionaria y no puedo ser profesora de clases particulares? O sea, ya lo más simple que hay, ¿no? O sea, no, tenéis un límite de horas y todo esto. ¿Qué cosa? No lo entiendo. Yo tampoco, porque yo desde mi experiencia entiendo que todo tipo de proyectos a los que tú te sumen te harán mejorar en tu práctica educativa. Yo, desde luego, al menos ha sido mi caso.
Yo he mejorado la competencia digital, pues eso, como te comentaba, 1000%, pero también otras muchas. Y si yo tengo que guardar cierto tiempo para actualizarme y para mejorar como docente, ¿cómo esto no se me puede contemplar como una actividad que me mejore? Porque yo tengo que justificar al año 100 horas en cursillos, ¿no? Conforme yo me voy actualizando. No es al año. Fíjate, si son cutres, me parece a mí, la administración, que para cobrar lo que se llama sexenio, es decir, 6 años trabajados y te sube ahí el sueldo, tú tienes que justificar 100 horas en 6 años. Dios mío, hay profesores que pueden tener miles, pero bueno. ¿Cómo, por ejemplo, escribir en un blog no me puede contar como actualización docente? ¿Cómo un proyecto de emprendimiento no me puede contar como... Es que son muy cutres y están muy anclados en el pasado, en la manera en que nos solicitan a los docentes que mejoremos. Total. No viven en la realidad. Son leyes muy ancladas en el pasado que no viven en la realidad actual. Porque no me digas cuántos docentes, cuántos tienen blog, tienen podcast y están constantemente pues iniciando proyectos de divulgación para que la educación no se quede en los centros, que salga afuera. Sí, y otras formas de educar. Yo creo que además hay mucha gente que ni siquiera sabe esto que estás diciendo. Quiere decir que hay profesores y hay maestros que realmente tienen una vocación tan grande, que llevan su profesión más allá, que lo hacen totalmente diferente. Esto lo hablo muchas veces porque es muy típico esto de decir, ay, me acuerdo de aquel profe que tenía que era maravilloso. Y debería ser al revés, decir, me acuerdo de aquel profe que era horrible, porque todos eran maravillosos menos uno. Pero esto es al revés. Normalmente tenemos un montón de profesores que no tienen vocación y hay alguno que destaca porque me entiende como alumna, me respeta, escucha a los alumnos, se adapta. Tal. Bueno, esto está cambiando mucho, pero bueno, en mi experiencia, que he estado en algunos centros educativos, ha sido horrible en la mayoría de los casos. La mía también. A ver, quiero decir, yo he tenido muy buenos docentes, pero también he tenido docentes que yo creo que no sabían nada de mi vida. Y claro, si tú no te interesas por conocer a tu alumnado, tampoco conoces sus talentos y sus habilidades. Total. Y estos proyectos de emprendimiento muchas veces sacan fuera lo que un alumno es. Cuando un alumno es creativo, lo ves cuando emprende, lo ves cuando empieza a tener ideas. La lluvia de ideas debiera ser diaria en un centro escolar. Total. A ver, ¿qué es? ¿Cómo Perdón, para un problema? Esto me recuerda algo muy importante que ya se me salió antes, me vino antes a la cabeza, pero estábamos hablando de otra cosa. El pensamiento crítico, que no estamos educados en el pensamiento crítico, que los maestros no nos dejan, porque bueno, yo esto ya lo he hecho, ya lo he hablado en otro directo, creo, porque me sale siempre, pero el hecho de que yo era muy preguntona en el aula y había profesores que literalmente me mandaban callar y me llamaban pesada, eres la de siempre, no sé qué. Y eso es cortar el pensamiento crítico. Es que cuando dijiste lo de que nos cortaban el rollo de emprender, de tener ideas propias, de llevarlas a cabo, pues sí, nos la cortan porque no nos dejan tener pensamiento crítico, ¿no? Esto es así, así, así y ya está. Yo no sé si había sido Robinson el que lo dijo, que al final sí que es verdad que estamos castrando un poco la creatividad de los niños. Porque, a ver, un niño que se interesa, si tú estás dando una materia y un niño se interesa haciendo preguntas, que tú le digas, cállate, pesado. A ver, pero ¿eso a quién se le ocurre? Si ese niño se está interesando por conocer más, por entender esa situación, por discriminar la información. No sé, es que a veces somos un poco... No sé. Tú no te incluyas porque estoy segura de que tú no te incluyes, pero... Siempre me incluyo, Mónica. En lo bueno y en lo malo siempre me incluyo, porque todos podemos pecar un día. Y creo que deberíamos incluirnos siempre, de verdad. Es verdad. Pero una cosa es cometer errores de forma consciente, o sea, porque no soy perfecta, soy real. Y otra cosa es cometer errores porque me da igual, o sea, porque lo decido y porque soy así y porque tal, ¿vale? Y no, hay gente que realmente decide ser así por sus ideas, por su forma de ser, porque cree que sota caballo rey y ya está. Y bueno, hay gente todavía, de hecho,
Tú ya lo sabes, pero una de las cosas por las que no apoyo la oposición o el sistema del funcionariado es porque creo que no se reciclan a las personas, que no se tal, y entonces tenemos todavía mucho profesional desactualizado, conservador, estancado, que no nos deja avanzar, incluso directores de centros así. Y cuando hay directores de centros, el propio centro no avanza, a ti no te dejarían, por ejemplo, llevar a cabo este tipo de proyectos. Yo conozco maestras y maestros realmente frustrados porque no pueden llevar a cabo esos emprendimientos y esos proyectos que pueden cambiar tanto la situación del centro, ¿sabes? Claro, a ver, yo puedo hablar de esta manera porque yo he tenido un apoyo bestial. Lo primero por el equipo directivo y luego el trabajo de los compañeros, que es mucho curro. Pero sobre todo por la confianza. A ver, si tú diriges un centro, tú tienes que confiar en la gente con la que trabajas. Eso ya lo primero. Y lo segundo, dejar volar. Que hay proyectos que te puedan gustar más, que te pueden gustar menos, pero si es algo que beneficia al alumnado, no sé, a ver. Es que yo no concibo esa manera de dirigir. Pero sabes que lo hay, existe. Sí lo hay porque lo he escuchado a muchos compañeros. Yo, claro, a veces sí que lo comento en el centro en el que trabajo, que parece que vivimos en una burbuja. Nunca mejor dicho, con esto del COVID, pero sí que es verdad que a veces parece que vivimos en una burbuja, porque luego te cuentan otros compañeros o vas por otros centros y te das cuenta de lo que hay. Mucha diversidad en otros aspectos, sí. Vamos a centrarnos un poquito, porque ya son -4, Elvira. Como que me tomo un café contigo, Mónica. A ver, es que claro. Nos llegan 3 horas, ya lo sabemos. Pero, vale, quiero seguir con el tema de esa parte escritora tuya. Quiero que nos hables un poquito de esto. Yo sé que tienes un talento especial y no simplemente como una escritora que pone en palabras cosas, sino esa creatividad que tienes innata en ti y cómo cuentas las cosas. Este libro que tenías ahí tan especial, que no solo era para niños, sino también para adultos, esa forma de incluir las historias, de darle un giro. Cuéntanos sobre esa parte escritora, no tanto como profesional y divulgadora, como sería en el blog, sino la parte más artística. Pues mira, a ver, tú conoces mi historia, tú sabes cómo fue este proceso. Yo llevaba escribiendo mucho tiempo y ese libro lo escribí hace mucho tiempo antes de empezar con el blog. Pero fue pues ese impulso que me dio el blog y también pues la maternidad que me empoderó, ¿no? Un poquito de... Siempre digo que mi hijo Dante fue pues la persona que me dio ese creer en mí misma, que me faltaba, a ver las cosas como son, que es que esto nos pasa a todos hasta el momento en que nos damos cuenta de nuestro valor, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije, tengo que sacar este proyecto adelante. Pero, claro, fácil no es. El mundo editorial está complicado, a ver, las cosas como son. Yo ya daba una propuesta específica, que es un libro que yo ya he escrito. Tú me presentaste a alguien que lo ilustró, que hizo un trabajo precioso. Yo sé que tú apostaste por ese proyecto y me diste lo mejor que me puede dar nadie, porque aparte para mí es un sueño y yo no descarto algún día poder publicar, ¿no? Tú un día me dijiste en un comentario de Instagram, escribirás un libro y 100 más, y yo ese día lloré, Mónica. A ver, porque realmente emprender es muy difícil, pero no se puede dar uno por rendido nunca. Hay que seguir siempre, porque si estos niños pudieron hacer un patio con el que soñaban, ¿cómo yo no voy a intentar convertir en realidad mis sueños? ¿Qué pasa? Que está difícil, ¿eh? El mundo de la literatura está complicado, pero no lo descarto. El mundo de la publicación con editoriales, ¿vale? No autopublicación, porque la autopublicación es sencilla porque Amazon ahora ya lo permite, pero la publicación con editorial está complicada además porque con todo esto de las redes sociales y demás... Ahora ya, si no tienes un número de seguidores, si no tienes un eco, si no tienes un conozco a tal o a cual o pascual o algo hay que tal, es súper difícil. Y ya no se trata tanto de la calidad del contenido, porque hay mucha gente que está autopublicando, de hecho. Ya no se trata de eso, sino de... es complicado, sí. No, es que no, yo por la experiencia que yo tengo...
no les importa. Luego ellos cambiarán tu obra como quieras, como ellos quieran. Hay mucho timo también, hay que tener cuidado y darse cuenta de con quién puedes llegar a firmar, porque sí que es verdad que yo he pasado algún turno de lectura, que he tenido alguna propuesta, pero analizándola luego con el abogado es cuando me he dado cuenta de que pues a lo mejor puedes firmar algo de lo que te arrepientas toda tu vida. Porque claro, a ellos no les importa, pero es tu proyecto el que tú quieres llevar a cabo. Yo me he planteado el crowdfunding ahora mismo, porque recientemente he podido ver materializado un proyecto con el que colaboré con gente pues de varios países, de la zona de México, Venezuela y demás, en una obra colectiva llamada Florilexio. Y una experiencia súper chula. No me llevé el trabajo de crowdfunding, claro, porque esto lo hacían pues las personas que crean esto. Bueno, es una editorial independiente llamada Taza Lunar Books y he visto que el proceso del crowdfunding pues puede estar bien, a ver, ¿por qué no? Pero no era esto lo que yo pensaba, porque claro, con el crowdfunding sí que es verdad que puedes llegar a mucha gente, pero a mí me gustaba el modo tradicional, yo qué sé. Bueno, pero igualmente tú no dejas de escribir, ¿verdad, Elvira? A ver, tengo menos tiempo, pero no dejo de escribir. De hecho, esta cuenta de Instagram la creé por dos motivos. Uno, porque veo que es como más el futuro y que otras redes sociales se van quedando más ahí, por así decirlo. Sabes que yo era muy de Twitter, muy de debate social, yo qué sé. Sin embargo, cada vez voy intentando crecer un poco más en esta porque veo que tiene como más futuro y porque la veo muy creativa. Entonces, aunque parezca mentira, siempre digo que esta no es una cuenta, al menos la mía no es una cuenta, y yo creo que la tuya igual, no es una cuenta de imágenes, es una cuenta de valor de letras. Lo que escribo para explicar una reflexión, yo lo hago con la mayor calidad literaria que puedo, porque así es como me gusta escribir. Entonces, a lo mejor en un escrito pongo más emoción del que podría ir en un artículo del blog, que es meramente divulgativo, porque creo que es un modo también de expresión que debe estar presente en las redes, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego me surge la duda de si ese material debiera estar compartido de otra manera, porque en las redes sociales es muy efímero. Instagram es horrible, caduca constantemente el contenido. O sea, que sí que recomiendo siempre reciclar ese contenido, o sea, hacerlo un poco más perenne de alguna forma, en otros formatos, en otros medios de comunicación o lo que sea. De hecho, el podcast es una ventana que has abierto que me ha encantado y que ahí vas a descubrir un mundo. Es que ha sido así, Mónica, porque yo en el podcast lo que hago es reciclar contenido del blog, básicamente, es lo que hago. Porque entiendo que hay personas que, aunque parece extraño, que no tienen tiempo de leer. A ver. Y entonces dije, me gustaba, me hacía tilín. Entonces dije, bueno, pues mira, me voy a meter en el podcast, parece divertido. Yo había pues estado en el podcast de otra gente, a ver, sobre todo a mí me abrió un poco ese mundillo el Buenos Días Madresfera, que era un podcast que seguía, que me encantaba, que tuve la suerte de participar en algún episodio y tenía ahí como el tilín. Y dije, pero si esto es genial para reciclar el contenido del blog, pero es genial de sacar esas entradas antiguas que a lo mejor no posicionan tanto o que sí posicionan, pero que se han quedado ahí como en stand-by y que es una pena porque a lo mejor es contenido de valor para alguien. Yo, de hecho, siempre lo digo en el podcast. Si este contenido es de valor para alguien que conozcas, pues compártelo. Que compartir es crecer, claro. Total. Además, porque tú compartes siempre contenido de valor porque lo haces siempre desde una perspectiva diferente, entonces, y profesional, o sea, entonces para mí eso ya está. O sea, aunque no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, por el simple hecho de que le estás dando una perspectiva diferente, ya me estás aportando porque yo ya me estoy reforzando a mí misma o reafirmando más bien, ¿no? Joder, eres una tía muy guay, Mónica, te lo tengo que decir. Porque yo recuerdo en algún momento en que tú no has estado de acuerdo con algún escrito que yo he tenido, pero siempre me lo has dicho. Me lo has dicho así claramente y no has dejado de restarle valor a cada entrada. Es que, de verdad, yo no sé qué hace la gente que no te están llamando ahora mismo. Bueno, ya te están llamando, te llama un montón de gente, pero vamos, yo no sé cómo no tienes una empresa de 1000 trabajadores, porque
De verdad que me vas a poner... Pues el valor de cada una es el valor de cada una. ¿Y el tuyo? Claro. Es que yo creo que lo que nos pasa... Mira, voy a contar una anécdota. Hace poco una clienta, una clienta no, una chica que conozco, estaba organizando una formación, algo así, ¿no? Un encuentro. Y estaba contando con diferentes profesionales. Y contó con una profesional, quería contar con una profesional que tenía pues más chicha, era más conocida, tenía más reputación y todo esto, ¿no? Y las demás eran más o menos normales y demás en audiencia, pero esto era como además que daba tirón. Y resulta que al final pues fue bastante decepcionante su intervención, ¿no? Entonces, esto a mí me ha hecho que pensar, y también con los directos, porque muchas veces les sorprende a las personas que les digo de hacer directos, ¿no? A mí no me importa el número de seguidores que tenga la persona, a mí me importa la historia que hay detrás de esa persona. A mí realmente me sorprendió porque no me vi merecedora, te lo digo, de verdad, de verdad. Pero mira, de hecho, esta anécdota es para decir esto. Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar por todo esto de las redes sociales, de los números y las cifras, y no vemos el valor real de una persona? Ese tiempo de dedicación que le está dedicando a algo en específico, a profesionalizarse en algo, a todo eso, esa divulgación que haces continuamente, tu pasión por las cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, o en el caso de querer aportar valor, ¿por qué nos fiamos más de una persona que tiene tropocientos mil seguidores en vez de una persona que realmente le está poniendo corazón, que está entregada a sus clientes o todo esto? Entonces, yo al final no me fijo en el número de seguidores que tienen las personas. De hecho, yo he visto cuentas que tenían a lo mejor 200 seguidores y ahora tienen 30.000 seguidores. Y yo les veo, igual que al principio yo les decía, es que mira, eres súper talentosa, tienes mucho talento. Hay una que se me ocurre ahora, que es Neus10, que es una experta en marketing y yo al principio ya lo veía y yo valoro eso, no valoro el número de seguidores. Entonces, ya vosotras que vengáis, para mí es valioso que vosotras vengáis, me da igual el número de seguidores que tengáis. Para ti a lo mejor te parece que yo tengo muchos seguidores, pero yo soy pocos seguidores para otros, ¿no? Entonces, al final eso es una tontería. No, a ver, Mónica, vamos a ser honestos. Tú te has forjado un nombre y esto es así, a ver, las cosas como son. Y yo en eso me siento totalmente representada porque sí que es verdad que yo, sabes que soy una persona, no que tienda al pesimismo, pero que me cuesta ver el lado positivo que tengo. Pues yo qué sé, es así. De ti misma, porque de todo lo demás... Bueno, a ver, total. Pero yo en ti siempre he tenido una palabra de apoyo. Y a mí tú me has ayudado mucho, Mónica. Por eso, bueno, eso es lo que se necesita en una mentora. Alguien que... La gente va a pensar que te pago para que digas todo esto. No te extrañe, ¿eh? Ay, a mí me da igual. Ay, a mí me da igual. Entonces, quiero que te despidas, que nos cuentas siguientes pasos de Elvira Fernández, dónde te podemos encontrar, si tienes algún libro que cuchichear, alguna cosita que podamos conocer más de ti y demás. Bueno, pues en un principio tengo pensado seguir con los proyectos que tengo hasta ahora, que bastantes son. Yo sigo escribiendo en el blog porque considero que no es una categoría que esté muerta ni mucho menos. Creo que se están profesionalizando y a todo el mundo que quiere emprender un negocio, desde luego el blog, la página web tiene que ir de la mano, lo tengo claro. Seguiré con el podcast, seguiré escribiendo. Eso sí, me apetece ya cambiar algo nuevo porque veo que algún proyecto no sale. No me desanima la idea del crowdfunding, pues por probar, yo qué sé, pues ya que tengo eso escrito de hace tanto tiempo, pues darlo a conocer. Es precioso, Elvira. Yo te lo agradezco mucho porque sabes que para mí eso fue un antes y un después, porque a mí eso no me lo había dicho nadie. Y yo, tu opinión la tengo muy en cuenta. Yo si ahora hiciera un proyecto nuevo, sé que tú, si te pido consejos, sé que tú me darías tu opinión más sincera, pero además me ayudarías a que ese proyecto fuera mejor, porque eso es lo que tú haces. Entonces, bueno. Vale, y no sé, tu blog, ¿cómo te podemos encontrar?
atencionselectiva.com, podcast. Podéis entrar directamente desde mi blog, que lo tengo allí colgado, pero si no también es Atención Selectiva, el podcast, porque es un lugar en el que también divulgo y tengo alguna publicación pues en Amazon, el Atento Cuento, que fue un proyecto que nació aquí en Instagram, que tiene un precio simbólico porque evidentemente si ya es público en mi perfil pues no lo voy a cobrar tampoco y bueno, lo que vaya surgiendo también en relación a patios inclusivos, pues me podéis llamar, aunque ya sabéis esas limitaciones que puedo tener como funcionaria, yo de todos modos siempre me brindo a ayudar porque entiendo que es un proyecto social que puede ayudar a mucha gente. Entonces comparto material, que he creado material de mi autoría, pero bueno, que lo comparto con todo el que quiera. Y bueno, y lo que surja, Mónica, lo que surja, porque no se puede parar, no se puede parar. Hay que crear y crear y crear y ser ejemplo para los peques. Pues encantada de tenerte aquí, Elvira. No llega una hora, obviamente, pero esperemos que nos podamos volver a ver en otros medios de comunicación o este. Desde luego, yo encantada, ya sabes que te aprecio mucho, que además de profesional tienes un corazón enorme y que eres una persona guapísima. Me llenas de halagos, ayuda el mío, Elvira. Un beso, Mónica, que eres un fiel. Nos vemos, muchas gracias por venir, ¿vale? Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, tanto como yo. A Elvira la aprecio muchísimo, como ya he compartido. Y que si quieres divulgar más este episodio, esta entrevista, estos temas tan importantes, hagas una captura, lo compartas en tus stories en Instagram o en aquella red social donde más activa estés y que me menciones para que más gente se entere y pueda disfrutarlo. En el próximo capítulo, el número 16, vamos a hablar de los valores y los valores añadidos, que son cosas muy diferentes y que son claves e imprescindibles en tu marca personal. Hasta aquí este episodio. Ya sabes que me apoyas muchísimo dándole un like, dejando un comentario, si usas iOS, dejando una reseña. Y nos vemos el próximo martes a las 8 de la mañana con ese nuevo episodio hablando de valores añadidos. Un abrazo y no te olvides de emprender libremente.